efectos de TPP en la cadena del valor del calzado en México, la industria del calzado en China. Tenemos la presencia de personalidades que saben mucho de acuerdo. Si les parece bien, los presentaré brevemente y después escuchamos brevemente el evento, la presentación y al final una ronda de comentarios finales, preguntas. Nos acompañan en primer lugar el ingeniero Javier Plasencia. El ingeniero Javier Plasencia tiene estudios de ingeniería en electrónica y comunicación, tiene estudios en alta dirección, en código de liderazgo genético. Actualmente es el director general de Calzado Elefante y es el presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. Muchas gracias por su presencia, señor ingeniero. También nos acompaña el maestro Roberto Zapata de la Secretaría de Economía. Gracias, maestro. El maestro Zapata tiene estudios en Economía Política Internacional en Inglaterra y una licenciatura en Relaciones Internacionales, ESPUMA. Doblemente bienvenido, ¿no es cierto? Manchester, ¿de acuerdo? Y bueno, se ha desempeñado en la Secretaría de Economía, inició como subdirector de negociaciones arancelarias desde febrero del 2006, está a cargo de la Dirección General para Asia, Oceanía y organismos multilaterales en la Subsecretaría de Comercio Exterior, y recientemente, a partir de agosto de este año, fue designado representante para la Embajada de México ante la Organización Mundial de Comercio. Muchas gracias. Y bueno, el querido profesor Enrique Dussel, doctor en Economía por la Universidad de Notre Dame, es profesor de la casa de tiempo completo en la Dirección de Estudios de Posgrado, es el coordinador del Centro de Estudios China-México de la Facultad y coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China. Es SNI, en el máximo nivel, todos lo conocemos muy bien, si les parece bien, daremos inicio al evento. Vamos a tener presentaciones de alrededor de 15-20 minutos y cerramos una ronda de intervenciones finales, si les parece bien. Entonces, ingeniero Javier Plasencia, de Silencio. Muchísimas gracias. Pues, primero, decirles que es un honor estar aquí con ustedes. Realmente para nosotros y para mí en lo personal es un momento muy importante. Saludo con gusto a Carlos Guerrero Elizalde, al doctor Enrique Dussel, maestro Roberto Zapata, un honor, a José Ignacio Irurita, presidente de Canacal, que seguramente nos acompañará en unos momentos, y Arturo Farías, en representación del presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Jalisco, a todo el sector académico, a los empresarios, estudiantes, invitados especiales, embajador, un placer, amigas y amigos todos. La industria del calzado mexicano tiene una historia de más de 400 años en nuestro país. Sin embargo, fue hasta finales del siglo XIX, aquí en la Ciudad de México, cuando su actividad tiene mayor desarrollo. Esta actividad se traslada de manera muy importante hacia los municipios de León, San Francisco del Rincón y Purísima, ubicados en el estado de Guanajuato, y de la misma forma a Jalisco. Fue así que hace 90 años fabricantes de calzado fundaron lo que hoy es la Cámara de Industria del Calzado del estado de Guanajuato, el organismo empresarial que le da representatividad y el de mayor representatividad en el sector. Es así que la misión de Concalzado, que es el Consejo Nacional de Cámaras de Calzado, conformada por las Cámaras de México, Jalisco y Guanajuato, el cual también me honro en presidir, se centran en dos objetivos muy claros: impulsar la competitividad de las empresas y defender los intereses de la industria, principalmente ante la competencia desleal en cualquiera de sus formas. Les comparto que a nivel nacional nuestro sector está constituido
según datos del último censo de la INEGI de 2014, por 11.538 unidades económicas, las cuales producen actualmente 255 millones de pares de calzado, siendo el noveno productor a nivel mundial. Cabe señalar que en Guanajuato hay 3.394 empresas, mismas que producen más del 70% de la producción total del país. Este clúster no es solo el principal en México, sino que es uno de los más relevantes en América Latina y el Caribe. Además, nuestro sector manufacturero es intensivo en mano de obra. Más de 570,000 empleos se generan en toda la cadena industrial y comercial, por lo que existen muy pocas ramas en México que tengan el potencial de generación de empleo formal que ofrece este sector. Sin embargo, a diferencia de otras cadenas de valor, la del calzado destaca por su alta elasticidad ante cambios en el consumo privado y una menor ante cambios en las exportaciones, reflejo obviamente de su orientación hacia el mercado doméstico y la generación de empleo y encadenamientos indirectos. Es por ello, y ante la evolución comercial de nuestro país, que la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato se ha dado la tarea de impulsar la competitividad y salvaguardar los intereses de nuestra industria, buscando la equidad en los intercambios comerciales. Así lo hicimos desde que comenzó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TELECAN, en 1991, y posteriormente esta actividad se intensificó cuando en diciembre de 2001 la República Popular de China ingresó a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y ante la competencia desleal proveniente de esta nación, bueno, logramos que el gobierno estableciera las medidas de transición, mismas que estuvieron vigentes hasta diciembre del 2012, permitiendo que durante 4 años se fortaleciera la competitividad de nuestro sector. Posteriormente, en el año 2012, cuando México se suma a las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP, nuestro sector participó intensamente en el cuarto punto desde la primera reunión, señalando a nuestras autoridades las sensibilidades del sector y buscando sobre todo los mejores acuerdos posibles para evitar un daño a nuestra actividad productiva, ya que este acuerdo tiene entre sus países integrantes pues, a Vietnam, actualmente el tercer productor de calzado en el mundo y el segundo exportador. Después de concluidas las negociaciones del TPP y ante la firma de los ministros de Economía de los países integrantes el 3 de febrero de este año, se abrió un espacio para que los respectivos legisladores, cuerpos legislativos de cada país lo aprobaran. Proceso que está prácticamente por iniciar en México en el Senado de la República. Por tal motivo y ante la eventual entrada en vigor del TPP, observamos la necesidad de generar información de valor estratégico para definir una agenda de desarrollo industrial con los 3 órdenes del gobierno y la academia, sin duda alguna. Buscamos que esta agenda nos permita hacer frente a la amenaza que representa Vietnam, por lo que solicitamos la realización de estos estudios, efectos del TPP en la cadena de valor del calzado en México y la industria de calzado en Vietnam. Cabe señalar que este es un ejercicio de responsabilidad del sector, donde buscamos nosotros tener con mucha más claridad, una percepción más clara de cuál es nuestra realidad y qué es lo que vamos a enfrentar. Estos documentos, elaborados en el Centro de Estudios China-México, CECHIMEX, perteneciente a la Universidad Autónoma de México, la máxima casa de estudios que recientemente ha sido señalada como la tercera mejor universidad en América Latina y la mejor de este país en 2016. Nos llena de orgullo, en verdad, de haber realizado esta investigación con la participación del reconocido académico a nivel internacional, el doctor Enrique Dussel. Muchas gracias a todo su equipo de trabajo, agradecemos todo el apoyo y sobre todo la oportunidad de estar participando hoy en este evento. Cabe destacar que los estudios que hoy presentamos a estudiantes, empresarios, autoridades, académicos y medios de comunicación son actualmente los únicos estudios que analizan detalladamente el potencial impacto del TPP en términos cuantitativos de un sector industrial
industrial en México. Esta valiosa información nos permite analizar los potenciales efectos que tendría el TPP en la cadena de valor calzado y, lo más importante, presentar propuestas de políticas públicas para ser consideradas en el momento del debate sobre el TPP en el Senado de la República. Es preciso ser muy claro en señalar que nuestra motivación para realizar esta investigación realizada por Sechimex es generar las condiciones para continuar fortaleciendo la competitividad de nuestra industria, por lo que en ninguna forma tiene el objetivo de oponernos al TPP ni al resultado de las negociaciones respecto al sector calzado. Nos estuvimos presentes en todas y cada una de las negociaciones en el cuarto punto desde prácticamente las primeras reuniones, y estamos claros de que se logró trabajar en las sensibilidades de nuestro sector. Recordemos que estas negociaciones en las que participamos activamente, como les decía, se establecieron aspectos arancelarios relevantes para nuestra cadena cuero calzado. De las 72 fracciones arancelarias que contiene el capítulo 64, calzado y sus partes, 16 fracciones se encuentran ya exentas tendrán ya una desgravación inmediata, mientras que otras 44, las más sensibles para nuestra industria, tienen un arancel bajo del 5 al 30%, con un periodo de desgravación de 0 a 13 años, de acuerdo a las negociaciones. Por tal motivo, la implementación del TPP generará sin duda alguna retos masivos en cada uno de los países, en especial en México, y requerirá de instituciones y programas adecuados y altamente especializados, como lo destaca en las conclusiones del estudio el doctor Enrique Rosell. Les comparto que las diferencias absolutas analizadas entre Vietnam y México en términos de empresas y empleo, así como el tamaño de las mismas, son un factor muy importante a tomar en cuenta. En promedio, en nuestra industria tenemos 17 trabajadores por empresa, contra un promedio de 640 empleados en Vietnam. Y esto indica que en Vietnam las fábricas en promedio son 37 veces más grandes que en México, y esto, bueno, ocasiona condiciones productivas y economías de escala incomparables. Cabe mencionar que el hecho de que nosotros tengamos un promedio de empresas con 17 empleados no quiere decir que nuestras empresas sean empresas pequeñitas todas. Es la gran cantidad de microempresas que existen en nuestro sector. Obviamente hay empresas a nivel mundial que tienen un potencial impresionante que nos invitaría a constatar. Esto lo ha podido evidenciar el doctor Russell en sus visitas a México, pero sí quería ser muy puntual en esto, pero para dimensionar realmente la capacidad del país contra el que estamos compitiendo, al menos en este sector, y no me cabe la menor duda que para algunos otros será muy similar. Además, también cabe resaltar que los fabricantes vietnamitas, ellos tienen una política industrial que les brinda financiamiento, estímulos fiscales y apoyo mediante decenas de instrumentos, que sus empresas también cuentan con inversiones en su mayoría de capital chino y de Hong Kong, y sobre todo una masiva influencia del sector público. Es así, amigos y amigos, que esperamos que este importante esfuerzo de investigación apoye la generación de una agenda de política industrial para el sector calzado que permita la necesaria y urgente reconversión de nuestro sector productivo, en la cual la participación de la academia a través de los institutos de gran importancia como es la UNAM, CONACYT, los centros de capacitación, de investigación, de innovación y desarrollo, será sin duda determinante. Por tal motivo, solicitamos a nuestras autoridades de los 3 órdenes de gobierno fomentar e incentivar una estrategia integral de competitividad al corto y largo plazo para nuestra cadena y sus empresas. Nosotros ya hemos tenido reuniones con la Secretaría de Economía, nos reunimos en días pasados con el subsecretario, con Rogelio Garza, estuvimos también con el director de Industrias Ligeras, estamos ya trabajando de manera cercana con ellos, con nuestros legisladores locales, y estamos también hoy trabajando con los legisladores a nivel federal
de tal manera que podamos nosotros sensibilizar el trabajo que se ha venido haciendo. Lo anterior resulta vital, ya que son muy pocas las industrias que ofrecen una gran capacidad de generación de empleo, tal como la industria del calzado, además de contribuir al desarrollo del país, como nuestro sector lo ha demostrado. Amigas y amigos, debemos de actuar ya para que nuestras empresas sean más competitivas. Reconocemos los empresarios nuestro compromiso, pero sabemos que bajo estas circunstancias necesitamos trabajar conjuntamente. Sabemos que contamos con el apoyo de nuestras autoridades, como les decía, de los institutos de investigación y de nuestros trabajadores para generar las condiciones y poder competir con nuestros socios en igualdad de circunstancias. El llamado es a trabajar y enfrentar unidos los grandes retos venideros ante la inminente o la posible puesta en marcha de este tratado. El futuro de la industria del calzado, sin duda alguna, y los empleos que genera y su contribución al desarrollo de México está en nuestras manos. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Si le parece bien, maestro Roberto Zapata. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. En primera instancia quisiera comenzar agradeciendo al Instituto, al CECHIMEX, a Carlos, a Enrique, a Javier, por tener la gentileza de abrirnos este espacio, de considerar a la Secretaría de Economía para poder venir y compartir con todos ustedes nuestras propias apreciaciones y cómo hemos visto las cosas en materia de política comercial en relación con el sector calzado, cómo las vemos también hacia adelante. Entonces, a nombre de la Secretaría, del propio secretario, empezar por reiterarles este agradecimiento a abrirnos el espacio para venir y compartir estas ideas con ustedes. En segunda instancia, pues empezar mi intervención felicitándolos, felicitando a la CICEC, felicitando al CECHIMEX, felicitando a la Facultad de Economía por traer esta iniciativa tan oportuna que pues de alguna manera nos permite refrescar el debate en un momento en materia de política comercial, particularmente en relación con la iniciativa del Acuerdo de Asociación Transpacífico, en un momento en el que pues, ese debate comienza a intensificarse nuevamente. Hubo de alguna forma una ola de eventos y de discusión tras la firma tras el cierre de la negociación en octubre, hasta el periodo que corrió en febrero, cuando se firmó el tratado, y ahora me parece se abre nuevamente esta oportunidad para tener este intercambio de ideas, discusión, contraste de visiones en ocasión de la posible discusión del propio instrumento por parte del Senado en la ventana que corre en este periodo de septiembre a diciembre, ventana en la cual el gobierno de México ha indicado su interés porque de así estimarse el tratado pueda ser aprobado. Entonces me parece que el estudio viene a poner el acento en esa discusión desde una perspectiva muy específica, desde una perspectiva sectorial, desde una perspectiva de un sector que fue clave en las negociaciones del TPP. Ya lo refería Javier, yo incluso iría más allá y estoy casi cierto que en el cuarto de junto había desde luego presencia permanente de la mayoría de las partes interesadas acompañando el proceso de negociación, pero si la memoria no me falla, hubo uno que no falló en una sola ronda y ese fue el sector calzado.
lo mejor me equivoco y se me escapa algún otro por ahí, pero sí tengo claridad de que el sector calzado estuvo presente en todas y cada una de las sesiones de negociación acompañando al cuarto de junto, estuviéramos donde estuviéramos. Si fuera aquí el llamado en Capital, en la Secretaría de Economía, tener reuniones de trabajo, que estas eran todo el tiempo, fuera en los destinos más difíciles o más lejanos en donde se llevaban a cabo las negociaciones, el sector calzado ahí estaba presente, y me parece que efectivamente el sector tiene mucho que decir respecto de los resultados de la negociación y respecto de lo que la agenda que se les viene. Y pues me congratulo que el sector haya tenido la iniciativa de apoyarse en el Sechimex. El Sechimex es, si me permiten la expresión, uno de los tanques de pensamiento que en años recientes viene trabajando muy fuerte y enfocando mucho su objeto de análisis, su objeto de estudio en materia de política comercial, no solo limitado al tema de China, sino incluyendo temas relacionados con la región Asia-Pacífico. Entonces, pues, nuevamente, a título personal, mi felicitación por esta iniciativa, por tomar la iniciativa muy responsablemente de traer estos temas a colación nuevamente a la discusión pública y a la atención, desde luego, de la autoridad. En tercer lugar, yo quisiera aprovechar también el espacio para poner en perspectiva un poco el acompañamiento, el trabajo conjunto que la Secretaría de Economía, el Gobierno de México ha tradicionalmente buscado desarrollar con el sector, para poner un poco en perspectiva también las cosas. Efectivamente, el TPP presenta un reto para el sector calzado, no es un reto menor, es un reto, yo diría, acentuado por el tema de Vietnam, por factores de competitividad, pero finalmente yo lo pondría también en una perspectiva de tiempo mucho más amplia, en donde el sector ha sabido reaccionar y desarrollar su estrategia hacia adelante en un entorno de retos permanentes. Y el primero de ellos, yo lo remontaría, por poner una fecha clara, al momento del inicio de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Americano, en 1994. En 1994 me parece, un poco también por el tamaño de la iniciativa, por ser la primera vez que México entraba en un mecanismo de intercambio comercial sobre la base preferencial para llegar al libre comercio, en la forma del TLCAN. El sector sabe de diversas formas abordar este reto. La autoridad acompaña desde ese momento, la autoridad ha acompañado desde antes, pero digamos en materia de política comercial, en materia de TLCAN, la autoridad acompaña desde ese momento y trabaja y recoge las sensibilidades del sector productivo del calzado y los vuelca en los resultados de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En ese momento, en la negociación del TLCAN, los resultados en materia de calzado se orientan a que la apertura en el mercado mexicano va a ser en un periodo largo. No va a ser ni 0 ni 5 años, se va a ir hasta 10 años y en algunos casos, si la memoria no me falla, incluso por encima de alguna categoría mayor a los 10 años. Primero, para abrir el mercado mexicano. Segundo, para fomentar la productividad, la integración en la región de Norteamérica. Se negocia una regla de origen, un criterio de origen estricto para el sector calzado, de tal manera que se busque desarrollar proveeduría, que se busque articular procesos productivos que se enganchen eslabones de la cadena de producción a nivel regional en Norteamérica. Y tercero, pues también como resultado de ello, un mensaje en el sentido de que el sector calzado tiene que mirar hacia los mercados del exterior, y qué mejor que mire al mercado más grande del mundo, que tenga condiciones de acceso preferenciales al mercado más grande del mundo, y a un mercado que es, esto es importante me parece, complementario en términos del propio sector del calzado. A partir de ahí, del TLCAN,
y en prácticamente todas las negociaciones comerciales que México ha tenido, en todas las negociaciones de tratados de libre comercio y de acuerdos preferenciales, no necesariamente tratados de libre comercio, acuerdos preferenciales con América Latina, en prácticamente todas ha habido estas dos constantes. La primera es un criterio de origen estricto para fomentar la producción y la integración regional y no favorecer mediante criterios de regla de origen flexible a terceros que no participan en la relación contractual que se establece con estos países. Y segundo, pues también dependiendo del socio comercial, los suficientes periodos de protección o de ajuste para abrir el mercado mexicano a la nueva competencia. Y fue particularmente el caso con Europa y fue particularmente el caso con Japón, aunque con Japón un poco de manera distinta. Con Japón se presenta quizá por primera vez la visión del Tratado de Libre Comercio con Japón, firmado en 2004, puesto en vigor en 2005, quizás se presenta por primera vez un interés del sector productivo nacional más orientado hacia el mercado de exportación, un interés más ofensivo, un interés mucho más complementario, un interés que busca abrir las oportunidades en un mercado sumamente sofisticado de muy alto valor agregado. Pero en cualquier caso se observan estas otras constantes de apertura gradual del mercado mexicano y el fomento a la integración mediante el establecimiento de criterios de origen estricto. Y en materia de negociaciones comerciales le adelantamos, llegamos al día de hoy con TPP, y en TPP vemos que esa no es la excepción, y de hecho pues en permanente consulta con el cuarto de punto, con el sector productivo, con el mismo Javier, que ya en las negociaciones, en la etapa más crítica del proceso también nos estuvo acompañando para definir una toma de decisiones adecuadas. Logramos en lo que quizás ha sido una de las negociaciones, si no es que la negociación más complicada para el gobierno de México en el sector calzado, porque enfrente efectivamente teníamos a Vietnam, y no es que la negociación entre México y Vietnam se redujera al sector calzado. La negociación en el sector calzado era sumamente complicada porque la negociación con Vietnam en lo general era sumamente complicada y había un montón de variables que tratar de acomodar. Los intereses ofensivos de Vietnam, por lo que Vietnam iba al tratado a participar en el TPP, sin lo que Vietnam se podía regresar, o sea, tenía que regresarse con buenos resultados para explicarlos en casa, coincidían plenamente con las sensibilidades de México. Y era calzado, y era textil, y era confección, y era café, y era productos de la pesca como atún, como camarón, y del lado ofensivo de México también coincidían plenamente con las sensibilidades de Vietnam, y ahí estaba carne de cerdo, y estaba carne de res, y estaba tequila, estaba mezcal, estaba cerveza, estaba el sector automotriz, el sector químico, etc. Entonces teníamos un tablero verdaderamente complicado de negociación con Vietnam, en donde teníamos que encontrar puntos de equilibrio. Y entonces eso nos llevó a que, pues como sucede, esto sí ya lo preveíamos, en otras negociaciones no lo preveíamos, pero como sucede en cada uno de los procesos de negociación, pues sabíamos que Calzado iba a ser uno de los finalistas y iba hasta el último. Son de los últimos que logran acomodarse ya en la última ronda, ya cuando en la toma de decisiones también de nivel superior se empiezan a acomodar los resultados en diversos sectores, pues ahí es donde también se hacen los cálculos para ver cómo se puede aterrizar. Y el resultado, con todo y que digamos que teníamos que encontrar los puntos de equilibrio con Vietnam y demás, el resultado, partiendo por supuesto, teniendo en cuenta que el principio que nos tiene sentados en la mesa es uno de negociación, no es uno de me voy a sentar para ver cómo no negocio, es el principio de que todo está sobre la mesa y de ahí hay que encontrar las pistas de aterrizaje. La verdad es que con todo y que hablamos de los puntos de equilibrio, me parece que al haber caminado de la mano con el sector productivo de calzado, logramos pues algo
yo diría bastante respetable para efectos de lo que buscaba el sector. Incluso me atrevería a decir que, por ejemplo, en el mecanismo de apertura del mercado mexicano a la competencia de Vietnam logramos, quizá, estoy casi seguro, tendría que hacer un recorrido mental de algunos minutos, pero me atrevo a decir que logramos el plazo de desgravación más largo para la apertura del mercado mexicano que jamás hayamos logrado en algún país. En el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, claro, las condiciones eran distintas, pero finalmente también había situación de sensibilidad en ese entonces. Logramos un periodo de desgravación para los productos más sensibles, porque efectivamente, como mencionó Javier, hay distintos momentos o tiempos de apertura dependiendo del producto, pero para los productos más sensibles y particularmente para el calzado de piel, logramos un plazo de desgravación de 13 años. Logramos una regla de origen que efectivamente es estricta, pero aquí pues yo creo que logramos hasta un poquito más a efectos de cubrir las preocupaciones del sector en el sentido de, lo voy a poner así, generar más proveeduría o generar mayor encadenamiento productivo. Dije que lo pongo así porque eso es lo que a nosotros nos motivaba en la negociación, a la vista, también lo voy a decir, a la vista de las contrapartes en la mesa de negociación. Ellos decían, la regla de origen que está proponiendo México es una regla de origen para los países de comercio, es una regla de origen que va a impedir que se den los flujos de comercio transpacíficos. Y bueno, pues ya de ahí se desata toda una discusión con alimentos y demás de por qué un punto de vista o por qué el otro. El caso es que nosotros, con el apoyo del sector productivo, pues nos retroalimentan en cómo son sus propios procesos y logramos. Esta estaba más difícil, francamente, pero logramos una regla de origen que prevé que la parte superior del calzado, el upper, sea de la región. Un proceso productivo en los países de aquel lado del Pacífico, participantes del TPP, consiste en lo general, en riesgo de sobresimplificar, en lo general, que la parte superior me la traigo de fuera de los países del TPP, de países como China. El upper se le conoce, me lo traigo, yo aquí tengo la suela, en territorio TPP, ensamblo, coso, hago el proceso productivo, pego como sea el proceso productivo, y ya tengo el zapato, y ese proceso ya hace originario al bien, ergo lo califica para solicitar la preferencia e ingresar con un descuento preferencial a los mercados del TPP, o sea, a Estados Unidos, a México, por ejemplo. Y eso iba, esa regla de origen que tenía la mayoría del TPP, de los países del TPP siendo solicitada para acordarse en la negociación, terminó convirtiéndose en una regla de origen, en un criterio de origen que prevé el cambio de clasificación arancelaria para exigir que el upper sea de la región, es decir, que el corte se fabrique en alguno de los países del TPP y no fuera de los países del TPP. Entonces, con eso se está incentivando la producción en territorio TPP. Primero, que el corte sea de la región, y encima de eso, por preocupaciones del sector productivo, francamente esta la veíamos ya más cuesta arriba, y sin embargo salió eso. Encima de ese criterio de origen, que es más o menos lo que tradicionalmente negociamos en los tratados previos, incluye un 55% de valor de contenido regional al proceso de cocido del upper a la suela. O sea, no solo que lo traigas, sino que la operación que le haces tenga un valor de contenido regional del 55%. Entonces, es una regla de origen, es un criterio de origen muy estricto, es un criterio de origen que por el lado, digamos, de incentivar la producción, ayuda para efectos de que el TPP se convierta en una herramienta para el encadenamiento productivo. Y ahí hay retos para haber que trabajar hacia adelante. Me parece que partes de las propuestas que se recogen en el estudio tienen en consideración esto, cómo desarrollar el encadenamiento productivo. Bueno, la regla de origen negociada en el TPP puede ayudar a ello. Tiene también, del otro lado de la moneda, pues tiene también el reto de que si no se desarrolla esa proveeduría,
no hay como que pues entonces la proveeduría la traigo de fuera y de todos modos voy a poder utilizar la procedencia del TPP porque la regla de origen ya me está amarrando a este criterio de origen. Y esto se vuelve relevante al momento de desarrollar el plan de negocios, la operación de los productores, que es terreno completamente del empresario. Ellos saben muy bien cómo orientan su modelo de negocios, pero ciertamente en la construcción de ese modelo de negocios a veces la regla de origen se puede volver un obstáculo para efectos de generar mayor competitividad, pero la decisión fue en ese momento, en la negociación, con los elementos que teníamos en la mano, con la interacción que tuvimos con el sector productivo, con Calzado, la decisión fue vámonos a empujar este criterio de origen en aras de incentivar la producción nacional y en aras, desde luego, de mantener la competitividad por virtud de nuestra vecindad con nuestro principal mercado de exportación, que es el de Estados Unidos. Si pusiéramos en contexto o si sumáramos de alguna manera los periodos, y a modo de poner un poco de política pública también, los periodos desde Telecan hasta TPP, estamos hablando que Telecan llevamos 22 años, hablando únicamente de la dimensión de política comercial, llevamos 22 años de funcionamiento de Telecan. Hoy es 2016, el TPP tiene un plazo de desgravación de 13 años para lo más sensible, 2016, 2029, si le damos una línea de tiempo de 1 o 2 años de entrada en vigor al TPP, en un escenario optimista, en donde todos los astros se alinean, estamos hablando de más allá del 2030. Entonces, por lo que hace a la política comercial, hemos venido trabajando de la mano con el sector de tiempo atrás y estamos proyectando una línea de tiempo también lo suficientemente, consideramos, lo suficientemente larga para generar los ajustes necesarios a la industria ante la competencia de Vietnam. Ahora, en medio también han sucedido cosas, varias de ellas ya las mencionó también Javier, y tiene que ver con la continua dinámica de retos que el sector enfrenta. Primero enfrenta el TLK 94, de ahí pues cada una de las negociaciones que se vienen dando en materia de apertura comercial, sobre la base no preferencial, no de TLCs, no de acuerdos de profundización, también hay un impacto mayor para el sector por virtud de un acuerdo internacional que es la adhesión de China, la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio, como lo comenta Javier, en el año 2001, la práctica que empieza a operar a partir del año diciembre de 2001 y a partir del año 2002. En ese momento, en el momento de la negociación de la adhesión de China a la OMC, también hay una intervención de parte de la autoridad, particularmente de la Secretaría de Economía, para buscar generar condiciones de ajuste en el tiempo al sector productivo nacional de calzado. Y si ustedes revisan el anexo 7 del protocolo de adhesión, tiene una línea de tiempo al 2007, si la memoria no me falla, al 2007, en el que se le dice a China todas las medidas antidumping que México tenía instrumentadas hacia China para proteger al sector calzado por virtud de que el calzado de China no estaba llegando en condiciones de mercado, que se implementaron incluso, si recuerdo, antes de Telecan, y que tenía cierta duda de que estas investigaciones, estas medidas estuvieran de conformidad con las disposiciones de la OMC. Se negocia con el protocolo de adhesión que esas medidas no van a ser impugnables. En el momento en el que China entra a la OMC, pues ya tiene el derecho de recurrir también a todas las disposiciones de la OMC. Entonces se negocia en el anexo 7 del protocolo de adhesión un periodo adicional de ajuste en el que esas medidas no van a ser cuestionadas. No se acaba eso ahí, llega el 2007 y pues hay preocupación aún en el sector porque no existen aún las condiciones en la percepción del sector de poder enfrentar abiertamente la competencia de China. Ahí va nuevamente la autoridad negociadora, se siente en esta ocasión con los chinos y negocia un acuerdo de medidas de transición por medio de las cuales hace una selección de lo verdaderamente indispensable dentro del universo del anexo 7, lo verdaderamente
indispensable para mantener todavía una protección mediante un periodo de ajuste para la competencia, y eso nos lleva al 2011. Y como bien lo dice Javier, en el 2012 México empieza la negociación del TPP, y entonces se acaba un reto y viene el otro, que es Vietnam, y entonces nos ponemos otra vez a trabajar. Entonces, solo para indicarles, hay un proceso permanente de consulta, un proceso permanente de diálogo de la autoridad con el sector calzado, como lo tenemos con todos los sectores prácticamente, pero hemos sido también muy enfáticos en el tipo de medidas que salimos a negociar, el tipo de enfoque que adoptamos en las negociaciones comerciales a efectos de brindar los periodos de ajuste necesarios. Pero el otro lado de la moneda también es a efectos de incentivar al sector a través de la provisión de condiciones para incursionar en nuevos mercados. El TPP tiene verdaderas oportunidades de exportación para la planta productiva mexicana en mercados nuevos, en asociación también con sinergias con Estados Unidos para exportar estos mercados. Hay mercados que nos dicen son pequeños, Australia 30 millones, Nueva Zelanda 6 millones, sí, pero son mercados con un PIB per cápita cercano a los $50,000, con un poder adquisitivo de los más altos del mundo, con una estructura productiva muy enfocada, muy puntual, muy limitada, no producen muchas cosas, hay mucha complementación y hay un muy importante poder adquisitivo. Países como Vietnam, como Malasia, como Brunei. Vietnam solito tiene más de 90 millones de habitantes, sí es un reto para el sector ir a competir a Vietnam, al mercado de Vietnam, en el propio sector calzado, cuando lo que estamos pensando es en qué vamos a hacer si ellos vienen. Pero una de las cosas que me gustaron del estudio fue que también destaca eso, y hay que ver la oportunidad en mercados como China, hay que ver la oportunidad en mercados como Vietnam, que son mercados que tienen en este momento tasas de crecimiento muy dinámicas, que están viendo el surgimiento más veloz que haya visto la historia de la humanidad en la formación de clases medias, lo que significa que pues, también viene mucho consumo, viene la satisfacción de muchas necesidades. Entonces me parece que el TPP hay que verlo, además en esta lógica de cómo gradualmente yo me voy ajustando a la competencia, hay que pensarlo también en cómo gradualmente voy poniendo en la mira del sector estos posibles mercados, sea en sinergia con Estados Unidos, con otros socios comerciales, o sea de manera directa hacia estos mercados. La autoridad nuevamente ha mostrado la disposición, el entendimiento para poder engarzar políticas públicas con visiones estratégicas del sector para poder generar mejores condiciones de competitividad mediante el desarrollo de cuestiones generales relevantes para el sector, pero generales porque son de carácter horizontal, como las reformas estructurales que finalmente tienen que derramar competitividad, sobre todo en el mediano hacia largo plazo hacia los distintos sectores, pero también mediante políticas muy enfocadas más allá de la política de negociaciones comerciales y que tienen que ver con política arancelaria. Tenemos el decreto de productividad para el sector calzado que surgió en 2014 nuevamente. Ya no es en materia de negociación, pero nuevamente trabajado muy de la mano con el sector, que ve medidas en el rubro de política arancelaria. Se detiene la desgravación unilateral para nuevamente generar condiciones o dar más tiempo para condiciones de competitividad del sector. La política arancelaria preveía un calendario para bajar el arancel de 30 o 35 a 20, se detuvo en 25 y 30 y se retoma, si la memoria no me falla, en 2018 o 2019. En 2019, política arancelaria también que prevé acciones como desdoblamiento de fracciones arancelarias para poder tener una mejor supervisión y una mejor clasificación arancelaria y en consecuencia una mejor instrumentación de las medidas de defensa comercial, de defensa aduanera en el sector. Hubo una serie de desdoblamientos que se hizo
de la mano con el sector, trabajando para modificar la ley de la tarifa del Impuesto General de Importación y Exportación. Medidas aduaneras, ahí también hubo todo un catálogo previsto en el decreto que tiene que ver con el establecimiento de cuotas aduaneras, precios estimados, y 3 o 4 aduanas exclusivas, más recientemente el aviso de importación para el sector. En fin, hay una serie de medidas ahí también de atención, de contención para generar esta necesaria competitividad en el sector. Y hay medidas también que están apuntando un poco más hacia lo que el sector está señalando y el propio estudio está señalando como propuestas de visión estratégica más relacionada con el desarrollo de mercados, más relacionada con la innovación y con la competitividad. Los recursos son limitados, los recursos van a seguir siendo limitados ciertamente en un contexto de un paquete económico ajustado, pero los proyectos están en marcha en el PROIN 2014-2015. Se han atendido más de 40 proyectos orientados a la renovación de maquinaria, equipamiento, etc. 2016, en el programa de productividad y desarrollo de la competitividad industrial, se está trabajando también con el sector para establecer un centro de innovación y desarrollo que, si entiendo bien los tiempos, apuntan hacia aterrizarlo en 2017. Entonces, el acompañamiento es permanente, el compromiso es permanente, el diálogo es permanente. No siempre logramos aterrizar las cosas de la manera que nos indica el mundo ideal. Sin embargo, sí les aseguro, siempre hemos logrado aterrizar las cosas de una manera que se traducen en resultados tangibles para la industria, y la intención del gobierno mexicano es continuar en esa tesitura. Entonces, bienvenido nuevamente al estudio, bienvenidas las propuestas, serán desde luego objeto de atención de la Secretaría de Economía, y desde luego continuaremos nosotros en este acompañamiento y en esta agenda permanente de mejora continua de la competitividad del sector. Nuevamente, muchas gracias por el espacio y por permitirme venir a compartir algunas de estas ideas con ustedes. Muchas gracias, maestro. Sí, muy buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Muy agradecido con la CISEC, con Javier, por este compromiso. Yo creo que por el tema de hacer un compromiso en términos de tiempo y en fin, relaciones, un esfuerzo sobre el tema del TPP, que ojalá y fuera el primer paso, yo creo, de muchas otras instituciones públicas, académicas y del sector privado. Por el momento creo que es el primer estudio y el primer esfuerzo sectorial que se ha venido haciendo ya después de la firma, de la propuesta del TPP, que está ahora en manos del legislativo, ¿no? Entonces, agradecido con Javier, con todo su equipo, el esfuerzo que han venido haciendo. Muy agradecido también con la Secretaría de Economía y particularmente y personalmente con Roberto Zapata, ¿no? Quien yo no sé si tengamos conciencia, pero me parece, digo así por personal, creo que es la persona que en la última década más experiencia ha acumulado y más responsabilidades también ha acumulado en el término estricto de las negociaciones, ¿no? Digo, trabajamos del tema TPP y diversas otras negociaciones comerciales, y con una experiencia ahí muy enriquecedora y muy agradecido desde el CECHIMEX, la Facultad de Economía, en fin, compartir sus experiencias no solo hoy, sino que en otras ocasiones, ¿no? Gracias, Roberto, por tu tiempo, sabiendo que tienes otras responsabilidades, sabes que doblemente agradecido, muy contento de tener esta composición, yo les diría, de los que acá participamos, ¿no? Es la forma como yo me pudiera imaginar y me imaginaría hoy y mañana de lograr una discusión seria sobre el TPP,
con el sector público, con los organismos empresariales, con el sector académico, y yo diría, claro, hay un faltante que se invitó, espero que en el futuro se haga, que es el legislativo, ¿no? Hicimos un enorme esfuerzo, les puedo asegurar, simplemente reiteraría la invitación de que el legislativo y la Cámara de Senadores se abra partícipe en esta discusión. Ojalá que esto se lograra en el corto plazo, ¿no? Agradecido también a Arturo López, ha estado avanzando como pocos en México sobre el tema del TPP con estudios ya desde hace varios años, Eugenio Anguiano, que en fin, estamos tan enfrascados en temas de China, que se me olvidaba que había sido embajador en Vietnam también, ¿no? Y solo reiterar, en fin, una cierta coherencia, yo les diría, de temas en los últimos años, cuando hablaba Roberto sobre estas medidas de transición, etc., pues acá en este mismo ciclo de conferencias tuvo varias veces nuestra querida Rocío Ruiz, cuando fue subsecretaria, ya hace algún tiempo. Ahí está en el portal del Sechimex discutiendo con el sector público, privado, todos estos debates. Estuvo acá hace pocos meses la embajadora de Vietnam en México presentando una propuesta discutiendo el tema del TPP, etc. Entrando en el tema de la presentación de este documento, yo les diría, bueno, los documentos bájenlo, léanlo, una breve presentación, es complicado ser justo y menos sobre lo mismo, pero revisen el documento. Yo creo que es un esfuerzo común, conjunto, con información, con referencias que pudieran ser relevantes para, en fin, académicos, el sector público, el sector privado, y yo les diría, en aras de lograr un diálogo serio, ¿no? Digo, estamos muy orgullosos en ese sentido de los documentos, de nuevo, después de darse a conocer hace un par de meses los resultados de las negociaciones del TPP, de presentar un documento puntual, ojalá que fuera el primero de docenas, para permitir un diálogo sobre un tema tan relevante como el TPP, que de nuevo llama la atención, como invitación, yo diría, lo poco que se ha realizado el tema en México, y que es una enorme yo dejo acá cantidad de temas. De nuevo destaco la participación del doctor Samuel Ortiz Velázquez, que hace un estudio, una primera reflexión sobre Vietnam y la cadena de calzado en Vietnam. Si sobre China sabemos poco, sobre Vietnam somos absolutamente ignorantes, ¿no? Y ya en sectores específicos como el calzado, pues llama la atención el vacío que existe al respecto. Yo, en términos de hipótesis, los invito a considerarlo en el tiempo que hay, no hay tiempo para profundizarlo, pero yo invito a considerar el siguiente tema. Sí, Vietnam es uno de los 12 países del TPP, pero a lo que nos enfrentamos, resultado de la investigación, es una profunda y relativamente coherente organización industrial de Vietnam con China en la cadena de calzado. Yo no estoy hablando de partes, de piñas, de arneses, pero en el calzado nos encontramos con que el 55% de la inversión extranjera directa de Vietnam en el calzado proviene de China, ¿no? Repito, entonces una coherente organización industrial entre Vietnam y China. Entonces, para variar, al respecto tenemos varios documentos, pues China está explícitamente en el TPP, en el calzado, y a lo que México se enfrenta, pues no es solo al tercer productor, sino que al tercer productor más el primer productor. Eso de nuevo yo no le pongo ningún adjetivo, no digo bueno, malo, entre dos al cuadrado, sino que es un reto de dimensiones, como veremos en un momento, realmente significativo.
En fin, hay algunos temas, yo les diría, desde la perspectiva académica y del posgrado en economía, resulta muy sorprendente, ¿no? Para los organismos empresariales, no para los zapateros, pero yo les diría, yo invitaría mucho a los que conocen el trabajo del Sechimex, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, a ser más explícitos y a buscar vincular conceptos, teorías con procesos y productos en espacio y en tiempo, ¿no? Nos encanta plantear la aeronáutica, es high-tech, ¿no? Entonces es muy sexy en términos de innovación, en términos de productividad, en términos, etcétera, y pues no, la cadena del calzado, pues en realidad el calzado es ahí, en fin, un guarache pegado con una llanta, y entonces, pues no, esa es una industria, como se plantea en ciertos sectores públicos, es una industria tradicional, falso, ¿no? Hoy estamos ante la inminente inicio de producción de Nike con Flextronics en Jalisco. Flextronics, sorpresa de la vida, es una industria electrónica. Uno diría, a ver, no entiendo qué tiene que ver el pedazo de llanta con Flextronics. Pues tiene todo que ver, ¿no? Porque tiene docenas de partes y componentes que, ojo, no vaya a ser que en términos de procesos y productos sea mucho más relevante la cadena del calzado con la aeronáutica. Lo pongo de nuevo como hipótesis, ¿no? Y no irnos y esto no es irrelevante, porque si revisamos el caso, por ejemplo, de Kia en Nuevo León, por obvias razones, pues se han ventilado cantidad de financiamientos, apoyos, etcétera, claro, la lógica y racionalidad es muy clara. El sector automotriz es de alta tecnología y hay otros que son tradicionales, pues a quienes vamos a apoyar, puesto que a los de alta tecnología. Híjoles, los invito a revisar el documento en términos de empleo, en términos de procesos, de productos. Lo único que yo plantearía es una equidad. Estamos hablando de un agrupamiento que genera 140,000 empleos. Ojalá que en Querétaro la aeronáutica en algún momento generara la 10ª parte de empleos. No hay buenos, no hay malos, yo diría un tratamiento equitativo, ¿no? En términos de recursos, porque cuando uno ve lo que se le ha dado a una empresa, no a un agrupamiento, llama la atención, ¿no? Entonces, una invitación, esto es resultado nuevo de un grupo de trabajo con el apoyo de la Cámara, pero también hay que decirlo, al inicio hay el típico, el usual disclaimer, ¿no? Es decir, hay una propuesta con total independencia por parte de la Cámara, y ojo, como dicen, no necesariamente coincidimos en todos los puntos, aunque me parece que ha habido una muy positiva dinámica para permitir esta investigación. Algunos temas, hay poco tiempo, no puedo más que invitarlos, ¿no? Yo destacaría dos temas en términos generales del TPP. Uno, México, y como bien lo plantea Roberto Zapata hace un momento, claro, en esta negociación del TPP México se encontró, me parece que por primera vez, uno pudiera decir, en la incómoda situación, ¿no?, de tener una postura bastante más conservadora que muchas otras negociaciones, ¿no? Es decir, conservadora en el sentido de que ya no era el país con el menor nivel per cápita, sino que lo era Vietnam. Y enormes conflictos de intereses entre Vietnam y México. Lo que le interesaba a Vietnam no le interesaba a México, lo que le interesaba a México por ahí no le interesaba a Vietnam y a Japón y a otros países. Una dinámica de negociación nueva, y como decían por ahí, pues toda negociación es un acuerdo imperfecto, ¿no? Es decir, hay ganadores y hay perdedores. Segundo tema relevante, en términos de hipótesis quedaría para mucho más, pero claro, cuando uno ve el interés de integrar Estados Unidos a Vietnam, activa específicamente en sectores como por ejemplo el textil, yo diría, no descartaría la hipótesis
hipótesis, da para un seminario y da para un curso, mucho más. Es decir, de integrar explícitamente Estados Unidos en contra de China, ¿no? El TPP es claramente un acuerdo que busca retomar el liderazgo internacional de China ante el liderazgo o la presencia creciente de China en Asia, en América Latina, etc., con propuestas y proyectos muy específicos orientados hacia Vietnam y a nadie más, ¿no? Es decir, acuerdos como el 1 por 1 sin origen en textiles, en un grupo de confecciones, etcétera, que no le ofrece a México y no le ofrece a otros. La pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se lo ofrece a Vietnam y no me lo ofrece a mí? Llevo 22 años integrándome, etcétera. Hay un tema estratégico, yo diría, de generar una cuña entre Vietnam y China no irrelevante y que es importante comprender desde una perspectiva mexicana, porque de otra forma pues nos sentimos incomprendidos, pues, oye, nos dejó Estados Unidos, etcétera, etcétera. En fin, hay temas relevantes, escenarios que se han planteado internacionalmente. Yo les diría a grandes rasgos, claramente el TPP, 3-4 modelos que han surgido internacionalmente. Claramente Vietnam va a ser el país más favorecido y México está entre los menos favorecidos en términos del PIB, de exportaciones, ojo, con enormes diferencias sectoriales en México. Hay temas de reglas de origen y otros que ya se plantearon. Yo les diría, yo los invitaría a considerar el tamaño y la envergadura del reto, como se ha señalado aquí, que implica estrictamente Vietnam, y si juntamos a Vietnam con China, nos encontramos con ese reto mucho más grande, ¿no? Es decir, hoy en día Vietnam está produciendo 4 veces más zapatos en términos de producción que México. China está produciendo 64 veces más que México. Es relevante. En términos de exportaciones, Vietnam está exportando 21 veces más que México y 94 veces más que México. Si juntamos las dos, nos encontramos con un reto relevante, como se señaló acá, ¿no? Hoy en día, 85% de las exportaciones de México van a Estados Unidos, ¿no? Es el principal mercado por mucho en los últimos 20-25 años. Y claro, las importaciones, Vietnam ya está en México. TPP o no TPP, 30% de las importaciones de México provienen de Vietnam, 40% de Chile. Si juntamos a los dos, 70% de lo importado hoy de México, 70% viene de esta organización industrial conjunta asiática y estos dos países. Con mucho esfuerzo logramos ahí estimar los aranceles efectivos y el impacto que tuviera el TPP en el corto y mediano plazo. Los invito a revisarlo. La reducción arancelaria va a afectar muy significativamente las importaciones de México. Es decir, hoy en día los aranceles que México, en términos reales, a nivel de fracción, 8 dígitos del sistema armonizado, hoy en día en el 2015 los aranceles para el calzado de Vietnam es cercano al 25%, en 5 años va a caer a menos de la mitad, ¿no? Sí, es cierto que hay un largo periodo de degradación, pero vean una tendencia realmente significativa, de nuevo donde los aranceles realmente pagados por Vietnam en el calzado son probablemente de los más altos que México impone a cualquier país y a cualquier producto. Y al menos tan relevante, yo les diría, es claro, el reto en el principal mercado de exportación de México, que es Estados Unidos. Asumiendo que mañana, en un año, se impusiera el TPP en Estados Unidos, vean el dramático impacto que tendría la reducción arancelaria. Es decir, hoy en día México a Estados Unidos, 2015, impone un arancel del 0.3%, mínimo. A los productos del calzado del 12.5%.
En el primer año del TPP, el arancel efectivamente pagado en el calzado por Vietnam y México se iguala. Es de nuevo un tema no de catastrofismo, sino que realmente es de nuevo simplemente la propuesta arancelaria por parte de Estados Unidos. El tercero al respecto. Entonces va a haber cambios relevantes, enormes dimensiones, mercado doméstico, principal mercado de exportación. Termino simplemente destacando entonces un grupo de propuestas, 16 propuestas, algunas muy generales, la necesidad de una visión de corto, mediano y largo plazo. Creo que acá ha habido un acercamiento importante. De nuevo, para variar, habrá que ver si esto se logra concretar en el corto plazo con recursos, con financiamiento. Ojo, donde a mí me parece que no se trata de un sector privado donde busca ver que le den 10 pesos más a diferencia del otro. Lo que se busca es un proceso de corto, mediano y largo plazo donde el sector ha logrado, ante la competencia en el mercado doméstico y en terceros, de competir con China, con Vietnam en las últimas décadas. Entonces hay propuestas, yo les diría, bastante concretas sobre temas muy puntuales, ¿no? Hay temas tan relevantes como, por ejemplo, que también afecta a otras cadenas como textiles, por ejemplo, y esto se ha hecho público, en donde las aduanas y la Secretaría de Hacienda pudieran hacer un mucho mayor esfuerzo en el tema de aduanas, en donde no hay que revisar calzados y suelas y productos en las aduanas, sino que esto se pudiera adelantar mucho, es más, casi antes de que salieran los propios barcos de Asia, y saber qué productos tienen, etcétera, etcétera. Hay temas muy concretos y ya no ex post, que creen, pues ahí después de 6 meses pues entraron no sé cuántos millones de calzados en forma irregular, pues ahí uno diría, pues tú leí, ¿no? Pues ya que, ¿no? Entonces hay temas concretitos, otros más generales, los invito a revisarlos, y yo terminaría simplemente entonces de nuevo con una invitación a participar en este diálogo, destacar el compromiso por parte de la CISEC en este esfuerzo de tiempo, de logística, etcétera, y claro, con una seria preocupación, ¿no? Es decir, las dimensiones de este reto en el corto, mediano y largo plazo no solo es cuantitativo, no es solo que China y Vietnam producen 60 veces, exportan 90 veces, que más que uno pues, le pondrá los pelos de punta, sino que es particularmente en términos cualitativos, ¿no? Es decir, existen un grupo de propuestas, de políticas de ciencia y tecnología, de diseño de nuevos materiales, de vínculos con la educación, de política industrial, de financiamiento, de logística, de puertos, de infraestructura, que en México hoy, como decían, hoy no existe. Entonces, el tema no es irrelevante. La propuesta acá es cómo nos preparamos ante un sector que es, yo les diría, socialmente, políticamente, económicamente relevante en el país, ¿no? Andamos buscando crear agrupamientos en el mundo y en México, pues acá ya contamos con un agrupamiento muy significativo, consolidado, que ha competido en las últimas décadas en el mercado interno y externo, y que requiere de un grupo de apoyos por los diferentes sectores para subsistir ante un reto muy significativo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Antes de pasar a una ronda final, y si hay alguna pregunta en el comentario, tomaré brevísimamente la palabra. Como macroeconomista, justo ayer, como macroeconomista me gusta la competencia. Justo ayer en mi curso de economía mexicana, es algo que siempre hago con los estudiantes, les pido que vean las etiquetas de su ropa, para que se den cuenta que todo está hecho en Vietnam, en China, en cualquier otro país, ¿de acuerdo? Soy macroeconomista, pero
pero me queda claro que también tenemos que pensar, y ya lo dijo muchísimo nosotros, que tenemos la perspectiva. El tema de competitividad no es un tema de la industria de alcanzarlo, sino es un tema del país en su conjunto. Enrique, con toda su experiencia, conectó, ¿verdad?, una industria alta tecnología con los zapatos, ¿verdad? El tema de la competitividad, de la productividad del trabajo es un tema social global que abarca a la economía en su conjunto, ¿de acuerdo? Es muy importante. Otro tema que enfatizó Enrique, también los colegas presentes, tiene que ver consistencia entre las políticas económicas, ¿verdad? O sea, fue muy rica tu presentación, mi maestro, la disfruté muchísimo desde todo lo que hace la Secretaría de Economía, ¿verdad? Pero también se habló del papel de la Secretaría de Hacienda y de CONACYT, por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública. Es decir, el tema de competitividad es un tema de todo el país, el tema de las políticas y de la consistencia de las políticas, porque podemos hacerlo muy bien en una secretaría, pero si no hay un plan general, déjenme decirlo así rápido y mal, esto falla, ¿verdad? Entonces creo que por eso tenemos estos claros oscuros. El instrumento comercial es un potentísimo instrumento, estoy clarísimo en esto, México cambió bien desde los 80, desde para acá, pero estos claros oscuros tienen que ver con la falta de consistencia en las políticas económicas, creo, y con que tenemos que pensar esto como competitividad, como un tema global, ¿verdad? No sectorial. Bueno, aquí cierro mi boca, por favor, si tienen algo. Entonces, por favor, si son tan amables, presentarse brevemente. Gracias. Sí, Arturo Lópeza, del Instituto de Investigaciones Jurídicas aquí de la UNAM. Felicitar a la mesa en primer lugar, una mesa excelente que esté reunido el sector empresarial, el sector académico, el sector público, pero es un ejercicio que me invita Enrique a hacerlo sistemático. Felicitar a Roberto porque es verdad también todo lo que dice Enrique. Roberto Zapata es un funcionario público muy comprometido con la academia y desde luego siempre comparte con nosotros sus experiencias y su visión, lo cual muy agradecido. Segundo, muy brevemente también, señalar que efectivamente, ¿no? El TPP no es una iniciativa pública, o sea, no es nuestro, no lo hubiéramos querido, no era necesario, no lo planteábamos y es una estrategia obligada, ¿sí? Histórica, obligada, forzada, y desde ese punto de vista de esa plataforma, pues México ha tenido que responder a ella ya incluso con una firma. Entonces, pero creo que no olvidar eso, no es nuestra estrategia, no es lo que hubiéramos querido, no es lo que nos conviene. Creo que es bueno recordarlo, ¿no? Desde las tres instancias. Desde la firma, ¿no? Y a partir de este hecho consumado, que falta desde luego la convalidación, ¿qué podemos hacer frente a él? Me parece que entonces siguen las preguntas. Y las preguntas a partir de los dos grandes objetivos de Estados Unidos, porque el TPP es de Estados Unidos, no es de los otros 11 países. Claro, todos participamos, todos hablamos, pero los intereses puestos por las hegemonías se convierten en contratos de adhesión, donde los márgenes de negociación son verdaderamente pequeños. Ya lo vimos, por ejemplo, nosotros sí podemos cuidar un poco en el mercado interno, pero en el mercado de Estados Unidos no pudimos cuidarlo nada. Entonces, descubrir, entre otros muchos objetivos que tiene este TPP, porque el TPP es un elemento poliédrico, polifacético, lleno de mensajes dentro de la intencionalidad de Estados Unidos. Pero digamos que dos de ellos, valdría la pena recordarlos, es Estados Unidos quiere comprar barato en el mercado de Asia del Este. O sea, al contrario de lo que diga Trump y todo lo que hoy está en debate allá, Estados Unidos quiere comprar la plusvalía asiática de los no costos sociales, de los no costos ecológicos, de los subsidios financieros. Eso es un gran objetivo de Estados Unidos. La inclusión del calzado en ese sentido se verá muy afectada. El segundo objetivo es, desde luego, dentro del TPP, es profundizar toda la protección y apertura en servicios de alta tecnología. Son los dos grandes intereses de Estados Unidos.
respecto del TPP. El tercer punto es, para México, y muy importante, es que entonces estamos en medio de dos modelos económicos y de dos competencias geopolíticas en las cuales nosotros jugamos un papel enorme. Y esa es nuestra función por el valor y el valor económico. En ese sentido, qué bueno que hablemos de aranceles, qué bueno que hablemos de plazos de graduación, pero creo que estamos en medio de modelos económicos. Y mientras México no reacciona a partir de una transformación del modelo económico integral, creo que difícilmente podríamos estar enfrente de la competencia que con el calzado o con el textil o con todo lo demás, porque si algo es que Asia del Este es la gran fábrica, y paradójicamente, y esto no lo entiende fácilmente, es que atrás del TPP está China. O sea, China no es que no haya sido invitado al TPP, como ya dijo Enrique, en materia de textiles con Vietnam, digo, de calzado con Vietnam, pero así podemos verlo con todo. El 40-45% promedio es proveedor, importador, exportador de todos los otros 7 países de Asia del Este. Por lo tanto, China es un invitado de privilegio del TPP. Entonces, bueno, creo que eso vale la pena recordarlo. Y como una conclusión y una súplica, una petición a la Secretaría de Economía, si esto fuera así, o le dedicáramos un poco de credibilidad, ¿por qué no detenemos la aprobación en el Senado? Yo me atrevo a sugerirle a la Secretaría de Economía, sé que no depende para nada de la dirección de Roberto Zapata, pero yo quisiera que llevara esta petición a la cabeza de la Secretaría, porque el propio Senado no es momento de que México, aunque no es un proyecto mexicano, no es el interés principal de México, y no es de catastrofismos, pero tampoco es de romanticismos, de que sean nuevos mercados y que vamos a ir a explorar y somos Marco Polos. No, yo creo que es difícil eso. Por lo tanto, si todavía no se consuma en Estados Unidos la aprobación del TPP, que es un proyecto de Estados Unidos, nosotros estamos administrando daños, ¿por qué no partimos de la aprobación del TPP en Estados Unidos? ¿Para qué se arriesga México a que no se aprobara en Estados Unidos, que es lo que mejor le podría pasar a México, que el TPP no pase? Pero si no pasara y el Senado mexicano lo aprobara en octubre, un segundo descalabro internacional parece que sería muy delicado. Claro, soy muy respetuoso. Acumulamos preguntas y comentarios. Eugenio Enviano de Chilex y de Chile. Yo quiero hacer una reflexión, porque fue muy importante lo que he escuchado. Tanto la clarísima posición de cómo está la industria del calzado, la acción del gobierno mexicano, que no todos, que la opinión pública no siempre entiende, porque hay muchos otros elementos que nos hacen desconfiar de la eficacia de esta interpretación, pero como lo puso el doctor Zapata, es muy claro, me parece muy interesante. Yo quiero plantear una reflexión que tiene que ver con el trasfondo social de Vietnam y México. No voy a referir a México, voy a referir a Vietnam. Trata de entender por qué Vietnam surge ahora como el calzado, como el tercer productor y segundo exportador del mundo. Estas cosas eso impide que Vietnam, el mundo, que no lo digo ahora, ha durado desde 1945 hasta 1975 guerras constantes. Primero venció a la presencia francesa en el sur. Después se enfrentó a la intervención de Estados Unidos, una intervención errónea, me parece muy errónea, y el mismo Nixon lo demostró, el presidente Nixon. Y finalmente pasó. O sea, triunfa la guerra civil interna de Estados Unidos, pasan 2 años muy difíciles de integración, que hacía pensar al mundo que Vietnam iba a ser un desastre en términos económicos, porque ganó un partido comunista una misma lucha. Y en los primeros años expulsó gente del país, del sur, que se llamaba entonces el 77 de Boston.
las corrientes de refugiados. Hoy ven en Bolivia, cuando quieren saber los refugiados vietnamitas que vivían en lanchas artificiales a Hong Kong, no eran igual número que los siglos de hoy, era muy dramático. ¿Por qué? De entonces ahora surge un Vietnam bajo el mismo partido político, un Vietnam con esa eficacia. Algo tendrá que ver en pensar, es el patrón, algo tendrá que ver en la solidez de la sociedad, en la configuración de la sociedad, no solo el intento de modernizar la industria o el comercio, sino el sobrevivir la adversidad política, sobrevivir la construcción nacional. Y no se olviden, al concluir, efectivamente China está atrás de ahí, pero China todavía invadió la frontera de Vietnam en 1979. O sea, no estamos hablando del siglo antepasado, hace pocos años, y que tiene conflictos potenciales y reales geopolíticos muy grandes, pero que los dos países manejados por los partidos comunistas que nos van a hacer el capitalismo probablemente están dispuestos al pragmatismo de operar. Pero no olvidemos ese tercer sector. Mi nombre es Mauricio Gómez, soy de la Facultad de Economía y básicamente es un comentario desde el punto de vista de la competencia económica que trabajamos ahí en la comisión. Entonces, entonces como analizaría yo esto, estas son medidas protectoras, ¿no?, hacia un sector. Entonces, lo que pasa es que durante este tiempo lo que yo sugeriría es que las inversiones extraordinarias que tengan, porque actualmente tal vez no son competitivas respecto a las industrias de Asia, porque ellas han invertido más en innovaciones y en tecnología. Entonces, lo que tiene que hacer la industria mexicana es invertir de la misma forma en ese tipo de cosas. Sin embargo, tomando en cuenta hacia qué mercado se tienen que dirigir. En conferencias pasadas aquí de Sechimex, me tocó presenciar al representante de la Cámara de Comercio de China y nos contaba cuál era su política de China, ¿no? La política de China es crear empleo, no calidad de los empleos, sino más bien cantidad. O sea, tienen que cumplir un cierto número de empleos para evitar problemas sociales. Ajá. Entonces nos comentaba que había un intercambio, un comercio de 2 vías, es decir, importaban y exportaban el mismo tipo de producto, pero había una diferencia, era la calidad. Normalmente la calidad de México es más alta, ¿no? Entonces va dirigido hacia otro tipo de mercado. Entonces, mi sugerencia, bueno, lo poco que conozco ahorita, sería que esta industria tuviera una visión hacia ese tipo de mercado, ¿no?, de mayor calidad, no de cantidad, porque en cantidad nunca vamos a poder competir con China por sus costos que tienen, ¿no? Entonces, sería ese el único comentario que podría hacer. Gracias, Mauricio. Últimas preguntas, 1, 2 y 3. Gracias. Para allá, por favor. Buenos días, Araceli Jurado, consultor independiente. En 2009 coordiné para Naciones Unidas, para el PNUD, el análisis de cadenas de valor y 2 sectores me preocuparon, que no eran prioridad para el gobierno mexicano, que era la cadena hilo textil, confección y el vestir y el calzado. En estas 2 cadenas tradicionales, el diagnóstico me dio que la gente adquiría por marca, calidad y diferenciación, es decir, diseño. Y se propusieron estrategias a la Secretaría de Economía para decirle cómo vamos a hacerlo para mejorar y posicionar nuestra marca y conquistar el mercado interno. En paralelo, los análisis comparativos con China, en el caso del calzado, con India y con Brasil, nos daban que era el abaratar costos. Y un país como México, que es dependiente tecnológico de la base
para poder producir hilo textil, confección y calzado. Decíamos la otra estrategia, la integración de la cadena, pero para lograr el suministro de nuestra maquinaria. Desafortunadamente, 7 años después seguimos esperando esas políticas. Ese sería mi comentario. Gracias. Sí, y usted por acá. Gracias. Hola, gracias. Tenía una pregunta. ¿Estudias aquí? Sí, soy estudiante de aquí. Mi nombre es Rogelio. Mi pregunta es, Donald Trump ha hablado de un impuesto del 45% a las importaciones de productos provenientes de China. Bueno, en caso de que quedara electo. ¿Cuáles serían las implicaciones inmediatas que podríamos ver a nivel global y a nivel nacional de esto? Porque se habla también de que China ha mantenido el yuan artificialmente devaluado para mantener su competitividad en las exportaciones. Entonces, así de rápido, ¿cuáles serían como las implicaciones inmediatas financieramente y macroeconómicamente en el entorno global y en el nacional? Señor, usted cierra. Félix Ochoa, investigador multidisciplinario itinerante. De hecho, he conocido numerosos casos en China, vietnamitas también en Berlín y en París. Hay dos preguntas de tipo antropológico. Es decir, vietnamitas tienen una oportunidad terrible. Lo hacían en Berlín Oriental, decían, sacaban de maestría y lo hacían en sus días libres. Tiene un sentido, como decía el embajador, indiano patriótico, igual que los chinos, cosa que desgraciadamente se pierde aquí. Claro, los vietnamitas sí tienen organizaciones de protección de sus trabajadores, no tanto en China y mucho menos en México. Entonces, esa parte me llama la atención cuando también se dice de que están buscando esos fabulosos mercados hacia allá. No vaya a pasar como pasaba hace años y pues a lo mejor el colega del ingeniero Paciencia, porque al final no soy ingeniero industrial, de que salía el mercado se lo llevaban de Estados Unidos y le ponían la etiqueta de allá y lo regresaban y se vendía como que lo traían. Y esa es la gente que tenemos que todavía hemos visto, también para que sí tiene que ver, la gente que fuimos deportistas, lo de los tenis, que es el impacto en un momento dado. Y efectivamente a mí lo que me preocupa casi siempre es la creación, la falta de coordinación, como alguien decía, entre una secretaría y otra. Les preguntaría, porque hace años se lo sugirió alguien de la Secretaría de Economía, tienen gente que sepa lo que quiere decir Tianta Huay, que quiere decir Taomai, que son las modernizaciones en otro lado. Yo creo que hace falta una visión más amplia de lo que sucede en aquellos países, pero con un sentido patriótico. Y creo que eso es lo fundamental que debemos sacar de esas situaciones. De que evidentemente, produciendo con calidad, se puede comprar lo nuestro. Pero ahí es donde falta esa integración. Los pueblos de allá tienen mucha confianza en sus dirigentes, aquí no la hay. Entonces, pensemos en eso. Gracias. Muchas gracias. Si les parece bien, vamos de izquierda a derecha. Maestro Zapata, ingeniero Plasencia y Enrique. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. En la medida de lo posible trataré de aproximarme a cada una de ellas. En primera instancia, agradecerte, doctor Oropesa, la siempre bienvenida provocación. Me gusta mucho este tipo de diálogos, siempre son desafiantes sus ideas, sus planteamientos, y en esta ocasión no es la excepción. No es una estrategia de México, México reacciona, México se tiene que subir de último minuto, etcétera, etcétera. A ver, yo lo trataría de poner en estos términos. Sí, México reacciona, México no está participando desde un inicio del proceso. Pero las consideraciones que lo llevan a reaccionar son consideraciones estratégicas pertenecientes a México.
son consideraciones que hacen a la realidad mexicana, no en un contexto, o tratando de enfocarlo en un contexto de diseño comercial como parte de una estrategia económica más amplia, no como una perspectiva del TPP como un modelo económico. El TPP no es un modelo económico, el TPP es una herramienta con base en disciplinas de comercio e inversión que asiste o que es parte de una estrategia económica más amplia. México, dentro de ese entendido y dentro del entendido de que su propia estrategia de desarrollo pasa por la apertura económica y que parte de la apertura económica, o una patita de la apertura económica importante, es generar mayores flujos de comercio para a su vez generar desarrollo, empleos, etcétera, es que aborda el TPP en primera instancia. En segunda instancia, desde luego lo hace porque está Estados Unidos ahí. Y lo que Estados Unidos está haciendo con el TPP es efectivamente ir a la región Asia-Pacífico a decir, en estos términos es como voy a abrir mi mercado y en estos términos es como voy a buscar incidir en la apertura de los mercados de la región. En el momento en el que México lee eso, hay una implicación estratégica perteneciente a México, no perteneciente a la estrategia de alguien más. Y esa implicación estratégica es, pues, mi principal mercado de exportación, el ancla de la patita de comercio, de desarrollo, de utilizar el comercio como una herramienta para el desarrollo con base en las exportaciones, pues está en juego en esta región. Y entonces eso te motiva a una primera y muy importante, quizá hasta determinante, decisión de subirte al TPP, pero esa se alimenta con otra serie de reflexiones adicionales, no es algo que se toma a la ligera. Y entre ellas está la discusión académica de años atrás, no de TPP, sino de muchos años atrás, que en buena medida gravita al tema económico. La relación internacional en buena medida está gravitando en los círculos académicos al tema económico, y dentro del tema económico está gravitando al tema comercial, y dentro del tema comercial está gravitando a la discusión de negociaciones comerciales, OMC, TLCs, etcétera, etcétera. Hay una discusión en México de muchos años en donde también se le cuestiona mucho a la autoridad: ¿y con Asia qué estás haciendo? ¿Y qué tipo de aproximación estás teniendo con Asia? Y solamente te estás dedicando a contener o a pelearte, por ejemplo, en el desarrollo de una agenda bilateral con China, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso motiva también reflexiones al interior de la Secretaría, de la autoridad, en el momento en el que se hace la aproximación al TPP, en consulta también con los empresarios, mucho bajo la idea de que si nosotros necesitamos desarrollar un relacionamiento para la dimensión del comercio y la inversión con la región Asia-Pacífico, ¿cómo es mejor desarrollarlo? ¿Es mejor desarrollarlo de manera bilateral con cada uno de ellos? ¿Es mejor desarrollarlo sobre la base de modelos comerciales, de negociación comerciales ajenos a México que hacen los países de la región Asia-Pacífico? ¿O es mejor hacerlo con base en un modelo que está aprobado para los sectores productivos mexicanos, que llevaba en ese entonces pues, prácticamente casi 20 años de estar probado en su eficacia, en su familiaridad? Un modelo que nos permite articularnos con nuestro principal socio comercial, articular o evitar en un momento dado la desarticulación de las cadenas productivas norteamericanas en un contexto transpacífico. Y ahí es donde se nos empieza a configurar a nosotros la decisión. Primero, el factor del mercado norteamericano. Segundo, el factor de la necesidad de aproximarte a la región Asia-Pacífico bajo reglas que tú conoces, que tú operas, que tú compartes, que tú ayudaste a diseñar en su momento, en su punto, en su origen, en su concepción, en la forma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y son con las que decidiste a partir de ese momento comenzar a desarrollar tus flujos de comercio e inversión, tus políticas de cadenas de producción, etcétera, etcétera. La otra también, muy relevante, es hay un flujo de comercio que se origina en la región Asia-Pacífico y que termina en el mercado norteamericano, particularmente en el mercado estadounidense. La implicación para México de participar o no en el TPP era
en el fondo una implicación en el sentido de decir, continúo, renuevo, reposiciono mi interés estratégico de ser parte clave de ese eslabón o de esa cadena de producción que corre de Asia y termina en Norteamérica, o simplemente la veo pasar. Porque 20 años atrás en el Telecam lo que vimos es pues, que se generó muchísimo comercio a partir de una cadena de producción que se gestaba en Asia y que terminaba en Norteamérica, pero que por virtud de las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte incluyeron de manera estratégica a México, y así es como se empiezan a desarrollar, o parte de las razones por las cuales se empiezan a desarrollar una serie de industrias. Entonces, en una suerte de repetición, en una configuración de países mucho más ampliada y que ciertamente presenta una serie de retos a México, de alguna manera hay una revisión de esa posición, y digamos que la consideración opuesta a esta es, pues nos quedamos mirando, sabiendo que la cadena de producción va a seguir desarrollándose, esté o no esté México. Queremos preservar de alguna manera las condiciones desarrolladas y reposicionarnos en el mercado norteamericano, había que estar. Eso un poco tratando de aproximarme a la muy provocadora reflexión del doctor. Poco más específicamente, pues es un modelo de Estados Unidos, es lo que hace Estados Unidos, México no hizo nada. La realidad, desde una perspectiva, yo le diría, de cancha, negociadora, habiéndome sentado en la mesa, yo le podría decir, nos sentamos. Es más, ayer tuvimos una sesión con Enrique para otros efectos, en la que desde mi perspectiva pude poner los énfasis en prácticamente la totalidad de los capítulos del TPP, en prácticamente todos los textos, cómo México había dejado su huella a efectos de hacer propio también ese proceso, no de solamente entrar a adecuarse a las condiciones que alguien más podían estar en el imaginario colectivo, alguien más dictando. Yo no lo pondría como que alguien llega a dictar condiciones, alguien llega a hacer propuestas. Si alguien dicta condiciones, pues como dice el doctor, pues es nada más contrato de adhesión, firmo y me voy, y ese no fue el caso. Y se los puedo asegurar, no fue el caso en la negociación del TPP. Ustedes revisan, es un reto, sí, yo tengo la ventaja de que habiendo estado en la mesa de negociación, pues pude recoger y tengo ubicados mentalmente cada uno de los temas en donde tuvimos que entrar a meter la pierna, en donde tuvimos que entrar a acomodar la legislación mexicana, en donde tuvimos que entrar a negociar el interés ofensivo mexicano. Y esa huella está, se los puedo asegurar, en prácticamente cada capítulo, o al menos en cada capítulo de interés relevante para México en el TPP. Y eso va desde lo que les mencionábamos acá, en el sector calzado, la regla de origen, plazo de desgravación, pasando por cualquier cantidad de productos en el comercio de bienes, pasando por inversión, pasando por medidas sanitarias, no digamos reglas de origen, propiedad intelectual en la parte de internet, propiedad intelectual en la parte farmacéutica para acomodar la protección de datos clínicos para productos biológicos, entrar en la parte de solución de controversias a mejorar el mecanismo de solución de controversias en relación con lo que adolece en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Estas cuestiones que impiden muchas veces en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte la constitución de un PAN están perfectamente identificadas y perfectamente abordadas en el TPP, listas para ponerse a prueba. Como decía Enrique, pues los tratados siempre son perfectibles. Esto no sabremos si esta solución que trajimos en solución de controversias, no sabemos si es perfecta hasta que se ponga a prueba, pero trajimos claramente toda la experiencia mexicana del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para mejorar esa parte. Si México no hubiera estado, de verdad no se hubiera provocado esa discusión. En el tema de inversión, si ustedes se meten al tema de inversión, se mejoran los estándares de transparencia de manera sustancial, en buena medida, no exclusivamente, pero en buena medida motivada por la posición mexicana de experiencia de los mecanismos inversionista-Estado desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En el propio anexo, el propio capítulo de inversión van a encontrar un anexo muy notable, grandísimo en relación
con los 2 o 3 anexos adicionales que hay de otros 2 o 3 países. Y lleva el nombre de México, y eso es para acomodar la legislación mexicana. Entonces, realmente la estrategia, pues sí, se empezó en otro lado, pero México no va a hacer propia también la estrategia para efectos de los intereses mexicanos. Suscribir también el comentario de Mauricio. Efectivamente, el TPP se trata también de enfocarse en la calidad más que en la cantidad, y me parece que hay una serie de sectores que están muy conscientes de eso y tendrán que desarrollar su propia agenda, y la Secretaría de Economía, por supuesto, estará también ahí atenta a esos desarrollos, con el objeto de mover la cadena de producción, con el objeto de mover la producción hacia mayores estándares de innovación y de calidad, porque efectivamente hoy es Vietnam, pero mañana sin TPP o con TPP o con cualquier otro instrumento va a ser Bangladesh, va a ser Camboya, va a ser cualquier otro país. La competencia no se va a acabar. El tema de la cadena hilo textil confección, que no es prioridad para el gobierno mexicano, yo tendría que disentir. Habría que revisar el caso particular de las propuestas que hacen para el tema de maquinaria, pero sí tendría que disentir porque pues, al menos en la parte que a mí me toca en el área de responsabilidad, si bien las prioridades son para el gobierno de México en esa materia de política comercial, pues todas las que los sectores nos plantean, y estamos hablando no solo de hilo textil confección, cuero calzado, estamos hablando de absolutamente todas las cadenas de producción, y actualmente prestamos la atención porque todas tienen su agenda, su legitimidad, etcétera. Sí puedo decir que en el sector textil confección el nivel de prioridad y atención del gobierno mexicano, en lo que a mí me ha tocado, está en todos lados. Y está desde el diseño que se hizo, por ejemplo, en el TPP, para la regla de origen del sector textil, para la contención de la expansión de los productos de la lista de escaso abasto, que permitían una excepción a la regla de origen que México estaba buscando. Ahí México entró a acotar, para ciertos productos o procesos productivos que se llevan a cabo en México, ropa de bebé, acrílico, artículos de viaje, etcétera, para diseñar esquemas especiales para contener a Vietnam mediante cuotas. Entonces, el propio mecanismo uno por uno que México entró de alguna manera a influir en el diseño de la relación bilateral entre Estados Unidos y Vietnam. No es que México no haya podido hacer nada, todo lo contrario. El resultado que ven hoy es en gran parte porque México entró también allá a contener. Entonces, también hay un nivel de prioridad muy relevante y de atención del gobierno mexicano al sector textil. El tema de Trump, en lo particular, a mí se me hace el planteamiento que efectivamente circula, y que si se suben los aranceles y demás, pues primero hay que esperar las distintas instancias, como dice el secretario. Una cosa es el precandidato, otra cosa es el candidato y otra cosa es el presidente. Hay una serie de realidades también existentes que posiblemente no estén en los cálculos en este momento de quien vaya a ser el presidente. Si llegáramos a ese extremo, yo no puedo anticipar las consecuencias, o yo no puedo anticipar los impactos, más allá de que sí habría una disrupción de las cadenas de suministro norteamericanas y transpacíficas y mundiales. Eso sí me parece que sería un hecho, en ese caso muy remoto, o en ese caso, en este momento, digamos, extremadamente teórico. Y ahí va. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a ser muy breve, doctor Oropeza. Con esa misma franqueza con la que usted nos hace el planteamiento, bueno, yo también desde el punto de vista empresarial coincido en que deberíamos profundizar en modelos que fueran más integrales. Si bien hemos venido trabajando de manera conjunta con la Secretaría de hace muchos años, hoy por hoy hemos ayudado, hemos trabajado a encontrar situaciones que nos permitan nosotros irnos desarrollando, y eso es una realidad y hay que aceptarlo. Pero sí hace falta tener un modelo más integral
que de alguna manera, como usted bien lo decía, bueno, pues hay factores que constantemente tenemos que estar analizando en las aduanas, por ejemplo, situaciones que de alguna manera tenemos que estar trabajando de manera más integral. Y bueno, nos preocupa también que China se convierta en el invitado de privilegio en caso de que, bueno, pues tenemos que trabajar de manera muy puntual en las estructuras para que nosotros podamos realmente cuidar que bajo la regla de origen o bajo las condiciones que se lograron, pues realmente estas puedan ser operables y que al final del camino, bueno, pues no se convierta China en el invitado privilegiado, en este y en otros muchos ámbitos. Vietnam, bueno, tarde que temprano pensamos que va a haber un tema de capacidades en Vietnam, sin duda alguna, como comentábamos hace rato, nosotros hemos tenido oportunidad de tener pláticas con los mayores comercializadores en Estados Unidos. Nos hemos dado la tarea de precisamente buscar cuál es el nicho adecuado que tenemos que competir, y sin duda alguna son los nichos de mayor valor agregado. Digo, no dudo que la gran mayoría de nosotros que estamos en este salón estamos usando en este momento calzado de piel y a lo mejor hasta de suela de cuero, pero no olvidemos que en Asia ha habido la especialidad de cambiar los hábitos de consumo. Y en ese mismo sentido, México no tiene por qué ser la excepción si nosotros no hacemos las cosas de manera diferente. Mauricio, comentaba yo precisamente de los nichos, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es concentrarnos precisamente en trabajos, en tratar de colocar nuestros productos de mayor valor agregado. Hoy en día en León, en Guanajuato, en México, se fabrican las marcas más importantes como Hermes, como Giorgio Armani, marcas realmente trascendentales, Sebago, Fry, les puedo decir una cantidad muy importante, Ralph Lauren a nivel mundial, a nivel global. Esto ha sido un trabajo que hemos venido logrando también, trabajando hacia el interior de la industria, trabajando hacia el interior del sector calzado, en la parte de productividad, en competitividad, en sistemas de gestión de rutina, que hoy nos permite a nosotros trabajar de manera muy diferente, con un enfoque mucho más profesional. Yo les garantizo que en los últimos 15 años, el trabajo que se ha venido haciendo en la Cámara de Industria del Calzado ha venido creando sistemas de gestión de rutinas, sistemas de certificación, claro que comentábamos hace rato, que hoy por hoy, más allá de certificar a las empresas que tengan ciertas características como para convertirse en exportadores, estamos trabajando en todo el sector, para que todo el sector tenga un enfoque hacia el servicio y que tenga, como te decía, un sistema de gestión de rutina que nos permita trabajar con enfoques diferentes. Y sin duda alguna la Secretaría de Economía ha sido partícipe de estos apoyos que nosotros hemos venido trabajando hacia el interior de nuestra industria, y hoy trabajamos no solamente con una gestión de rutinas al servicio, sino un sistema de gestión de rutinas se llama Mexican Shoes, el sistema de gestión enfocado hacia las empresas que verdaderamente tienen una vocación exportadora, porque no queremos cerrar los ojos, sabemos cuál es nuestra realidad y sabemos que nuestra realidad, la élite del calzado, está ocupada en precisamente estas marcas, tiene condiciones de exportación, pero también sabemos que esa realidad nos está enseñando una gran oportunidad de enfocar nuestros esfuerzos para que realmente México se convierta en un actor diferente, sobre todo en el ámbito de exportación. Sabemos cuál ha sido el derrotero de la industria del calzado en muchos países, en el mismo España, Italia, Sudamérica. ¿Qué estamos haciendo diferentes para que nuestro esfuerzo sea diferente? Y lo que estamos haciendo nosotros de manera diferente es, de verdad, desde hace varios años, creando sistemas de gestión. Precisamente lo que estamos haciendo hoy aquí, desde el punto de vista empresarial, hoy lo que estamos haciendo es evidenciando qué es lo que nos está sucediendo en cuanto a me hablaron de protección, ¿verdad? Hablábamos de la parte de proteccionismo. Mira, nosotros hemos logrado que hoy la realidad ha logrado evidenciar que nosotros teníamos razón
al solicitarle a nuestras autoridades su intervención. Hoy por hoy, el precio promedio de los productos que están importando subieron considerablemente, y no subieron por la situación que hemos estado viviendo con la paridad del precio contra el dólar. Subieron de manera inmediata al poner este tipo de situaciones, al tener el aviso en el decreto, el aviso previo, al tener aduanas exclusivas, al ver los precios de los aparadores. Nosotros llegamos a evidenciar el precio que entraban algunos productos, y no quiero generalizar, simplemente entraban productos a ciertos precios, los rastreamos hasta el precio que llegaba al consumidor, y desgraciadamente estos productos que entraban a centavos, porque no entraban ni siquiera a $1, y yo creo que esto lo conocemos todos, pues los veíamos, o menos de $1. Hay muchos productos que entraban a centavos, y no es exclusivo del sector calzado. Los rastreábamos desde su entrada y los veíamos donde quedaban en el aparador, y en el aparador estaban las 200, 700, 900 pesos. Entonces, no quiero generalizar en este sentido, pero lo que sí quiero decir que lo que ha propiciado el sector es que trabajemos en condiciones parejas, en que las mismas condiciones en las que tiene nuestro mismo sector en otros países sean las condiciones en las que nosotros podamos competir. Y para nosotros, bueno, pues es sin duda muy importante que después de prácticamente 2 años, el decreto se cumplieron el 27 de agosto, la entrada en vigor fue el 1 de octubre, se cumple el 1 de octubre 2 años, pues ahí está la realidad evidenciando que hoy por hoy la entrada de productos en condiciones de subvaluación ha disminuido de manera muy importante. El precio promedio aumentó realmente de manera muy importante, y todavía estamos muy lejos de tener las condiciones en cuanto al precio promedio que entran los productos a México, que sean comparables incluso con los de Estados Unidos. Sabemos que la mezcla de productos en Estados Unidos es diferente, pero finalmente tenemos un trabajo por hacer, y ahí ha tenido un resultado favorable. Y bueno, en cuanto al modelo económico del TPP, sabemos nosotros hoy que esta es nuestra realidad. Y más allá de entrar en la discusión que tarde que temprano, digo, es bueno que se dé el debate, sin duda alguna se va a seguir propiciando este debate ahora con la entrada del TPP, pero la función mía con la investidura del presidente de este organismo es evidenciar qué es lo que está pasando, alertar a las autoridades, sensibilizar a nosotros mismos como empresarios, porque nosotros también tenemos que hacer la tarea, pero no tenemos nosotros esas mismas condiciones. Entonces sí vemos que la tarea va a ser difícil, que el tiempo no es no es precisamente el tiempo de desgrabación, los 13 años, el promedio en los próximos 5 años estará abajo del 20%, y bueno, agradecerles esta gran oportunidad de dirigir a todos. Muchas gracias. Sí, muy breve, invito de nuevo a revisar el documento. Yo creo que es un documento con un espíritu de enriquecer este diálogo, esta discusión. Yo espero que quede claro que es una discusión, al menos la propuesta del documento, mucho más allá de un debate sobre proteccionismo o libre cambio, ¿no? Se trata sobre las condiciones concretas de la cadena del calzado y dificultades en sectores, partidas donde México se ha especializado en el calzado de cuero, que no es lo mismo con textiles, que no es lo mismo de sectores del deporte, donde hay competencias en algunos sectores, en otros no. La perspectiva del documento, y ahí probablemente haya diferencias, pero yo diría, el TPP hoy en día es una gran oportunidad para la cadena del calzado y otras, de discutir el sector. ¿Qué está pasando en términos del comercio, de la industria, de ciencia y tecnología? Vietnam y China ya están en México. Firmemos el TPP o no lo firmemos, gana Trump y no les cuento, no hay TLK, ¿no? Entonces, eso no importa para la cadena del calzado. 70% de las importaciones de la cadena del calzado provienen de China y de Vietnam. ¿Qué vamos a hacer ante ello? ¿No?
Entonces, la invitación es ir más allá del TPP, usemos esta oportunidad y yo diría, no caigamos en el juego, no, en Estados Unidos no se discute, entonces tú calladito. Y ya sabes que ya a Obama se le antojó, ya pasó, tienes 15 minutos para pasarlo, no hiciste foros, no hiciste paneles, no hiciste ya, ¿no? Pasamos por la planadora del Ejecutivo. Yo ya no caigamos en este juego, usémoslo propositivamente al respecto. Y hay muchas propuestas, yo les diría, y de nuevo, no es proteccionismo, no. Estados Unidos, China, muchos países usan, por ejemplo, ciertos sectores, el sector de la seguridad, el ejército, la Sedena en México, que consumen millones de calzados, etcétera, para su sector doméstico, nacional. Ojo, no son alpargatas, ¿no? Entonces, es relevante, no es volver al viejo debate, el proteccionismo de 1915, no, es decir, hay, como escuchamos, sectores hoy en día que están compitiendo, China y Vietnam están en Estados Unidos, hagamos uso en forma innovadora, crítica, sofisticada, y no caigamos en debate quién está a favor del libre comercio, quién está en contra. Creo no es el espíritu del documento. Revísenlo y muchas gracias. Esto fue un evento de primerísimo nivel, gracias a nuestros invitados. En verdad, muchas gracias a ustedes. Buen día, hay otro evento. Gracias.